Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Ahora sí, en una nueva entrevista estamos con Carolina Bataglia y con Analía Joan de Trama Red. Es una agencia de comunicación inclusiva y accesible que comunican diversidad, rompiendo mitos. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, un placer hablar con ustedes, un placer tener esta reunión y que me cuenten un poco de qué se trata su trabajo, cómo nació Trama Red, desde dónde, desde cuál necesidad. ¿Y quiere contarme, Caro, Ana? Bueno, Dale. si quieren arranco. Bueno, yo soy Caro. Dale. Con Ana nos conocimos en la facultad, estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años ya, y bueno, fuimos alumnas, después fuimos también ayudantes, docentes, y en ese proceso de ser ayudantes de cátedra, estuvimos trabajando en un proyecto que involucraba justamente a personas con discapacidad. Era un proyecto de terminalidad educativa y para empleabilidad de personas con discapacidad del Ministerio de Trabajo, en conjunto con el de Educación. Y ahí, esos fueron nuestros inicios. Empezamos ahí, después seguimos el proyecto, empezamos el proyecto como alumnas, después lo seguimos como ayudantes de cátedra, y después para el momento que teníamos que hacer nuestra tesis, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y queremos hacer algo que esté orientado a lo que era la discapacidad y la comunicación. Conocimos el paradigma social de la discapacidad y nos dimos cuenta que teníamos una herramienta muy valiosa en nuestras manos, que era la comunicación inclusiva y comunicación accesible. Así que, bueno, y teníamos también toda una red de organizaciones a las que fuimos contactando para armar nuestra tesis. Hicimos un documental que se llamó La Trama Invisible. Era un documental, es un documental, porque sigue siendo. Vamos a ir pasando un poquito del docu después para que lo vean en las redes. Perfecto. Y Pero cierto, a partir del documental, que nos pusimos en contacto con diferentes organizaciones de discapacidad visual en este caso, armamos una red y bueno, ya nos adentramos en este mundo del que, bueno, seguimos formando parte con muchas personas, organizaciones y bueno, muchos actores que vienen peleando y que vienen trabajando hace muchos años por la inclusión de las personas con discapacidad. Chicas, ¿qué cosas sí y qué cosas no a la hora de comunicar diversidad? Hay muchas, pero bueno, se me viene esta pregunta como inicial, para romper el hielo. Para romper el hielo, pregunta difícil. Sí. Sí, nosotras trabajamos la comunicación siempre desde un mensaje positivo. Tratamos, como lo dijiste antes, que rompemos mitos, ¿no? Deconstruimos estas falsas ideas o estereotipos que circulan en torno a la discapacidad. Justamente vamos en contra de eso. Entonces, todos nuestros mensajes, al menos que queremos transmitir, es cómo transformar esa mirada de la discapacidad, alejarnos del modelo rehabilitador, del modelo médico, Sí. romper con la idea de que la persona con discapacidad es una persona que padece o que tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, siempre enfocamos todas nuestras estrategias desde mostrar que todos somos sujetos activos, que somos madres, que somos padres, que podemos paternar, que tenemos responsabilidades en cuidados, en trabajos, que podemos ser profesionales, es decir, en el todos hacemos estas cosas y también nos podemos encontrar con barreras o limitaciones. ¿Cuáles serían los no? Esto, ¿no? No caer en mensajes que nosotras decimos que son erróneos o que están muchas veces anclados a modelos antiguos de la discapacidad. Y cuando ustedes, por ejemplo, tratan con alguna persona con algún tipo de condición de diversidad, digamos, hablamos de la terapia que ustedes realizan o de lo que, en realidad, de lo que ustedes comuniquen en general. Digamos, si tienen que hablar de algún tipo de patología en sí, porque realmente tienen que preguntar de cierto modo cuál es tu condición, eso está perfecto, pero muchas veces nos pasa, y lo digo como comunicadora,
y también como persona con diversidad funcional, que cuando hablamos de salud, de cierto modo, si queremos hablar de una patología en sí, y vamos a hablar con un profesional, a veces sí nos tenemos que abocar a ese modelo en ese momento y en ese instante. O sea, la pregunta va apuntada a que ustedes, digamos, frente a la persona con diversidad funcional, se comunican fuera de ese modelo clínico, ¿verdad? Eso es lo que ustedes dicen. Sí, en realidad tiene que ver con, en realidad esta de la diferencia entre un modelo y otro, lo que tiene que ver es que, por ejemplo, en el que hablamos o al que nos referimos con el modelo médico rehabilitador, el foco o el énfasis está puesto justamente en lo que vos decís, ¿no? En si existe alguna patología o una discapacidad. Entonces, se deja por fuera por ahí lo que tiene que ver con la persona, ¿no? Como que el médico se enfoca en lo que tiene que sanar o que recuperar. Y en realidad el modelo social lo que viene a plantear es que ante todo está la persona, ¿sí? Y Claro. que la persona... Yo lo que decía es desde qué lugar, digamos, desde qué lugar podemos hablar del modelo social, porque si de pronto también como consejo para mí misma, como comunicadora, de pronto si tengo que hablar de determinada patología y va a hablar un profesional, me va a hablar de patologías. Si yo, obviamente que le voy a decir una persona, no, son personas, sí, claro que son personas, pero desde un modelo clínico tiene que hablar, o sea, un profesional va a hablar desde un modelo clínico, de un especialista, ¿no? Por decir de alguna manera, un profesional de la salud, eh, que no quiero descartarlas a ustedes tampoco, porque también somos, somos modelos de ejemplos de salud por otro lado, en cuanto en cuanto a lo que comunicamos. El punto es desde qué lugar podemos hablar del modelo social, y el modelo social es hablando por ahí con la persona, el contexto de la persona, los vínculos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, vos hablaste, Analía, de mitos y verdades, y bueno, me gustaría que tires algunos, que conocemos muchos, ¿no? Pero podemos mencionar algunos para que la gente también lo pueda tener como pautas de alarma, para no, o de alerta, justamente para focalizarnos en lo que debemos y no en lo que no. Sí, por ejemplo, mirá, se me está ocurriendo un ejemplo en esto que vos decías, ¿no? Si vamos a hablar con un profesional de salud. Y algo que está muy presente y que acá diferenciamos los dos modelos es que por lo general, o bueno, bajo este modelo que todavía está muy presente, el médico rehabilitador, tal vez el profesional de salud le habla al acompañante en lugar de la persona con discapacidad. Y eso tiene que ver justamente con que hay como sesgos que están presentes y que inhabilitan a la persona con discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, justamente, como que ahí sería el ejemplo, pasar al modelo social es, vos tenés que, o sea, tenés que siempre dirigirte a la persona con discapacidad y no a su apoyo, ¿no? No a la persona que está asistiéndolo en ese momento. Claro. Porque es la persona con discapacidad la que sigue tomando decisiones, por más que esté con un apoyo, porque seguramente necesitará ese apoyo en ese momento, en esa consulta médica. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con siempre dirigirse a la persona. Y este es uno de los mitos, este es uno de los grandes mitos, ¿no? De que la discapacidad anula a la persona, ¿no? Claro. De que, por eso también es como este cambio de terminología, no decir discapacitado, sino decir persona con discapacidad, para no anular a la persona, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Igual, Ani, ahora no sé si tenías como otros mitos, pero justo me vino a la mente esto, que era justo esa situación que estabas comentando vos, Ana. Sí, en verdad iba a aclarar que nosotras no trabajamos directamente con personas con discapacidad, entonces a veces ese diálogo que vos comentaste no lo tenemos directamente, porque nosotras trabajamos con instituciones, organismos, empresas privadas, empresas públicas, Bien. que quieren ampliar su campo de diversidad, vamos a llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, empresas que quieran emplear personas con discapacidad. O instituciones que quieren formar, por ejemplo, un comité de diversidad. Entonces nosotros trabajamos en el espacio de asesoramiento. Perfecto. Nuestro público es más gente que desconoce o ignora lo que puede hacer una persona con discapacidad que una persona con discapacidad. Por eso es que trabajamos tanto este modelo social y hablamos tanto de romper con los mitos, porque por ejemplo, si
si un empresario X nos dice, quiero contratar personas con discapacidad, ¿qué puede hacer una persona con discapacidad? Bueno, entonces nosotras ahí lo que empezamos a hacer es, bueno, a ver, ¿cuál es el puesto de trabajo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son los intereses? ¿No? Como que nosotros vamos desde otro lugar, demostrar esto que está diciendo Caro, que la persona con discapacidad no hay que anularla, sino que hay que pensarla como una persona que se formó, que es idónea, que terminó la escuela, o que hizo una carrera universitaria, bueno, se verá, o que tiene También, herramientas para realizar algún de tipo de trabajo. pronto poner Nosotros el vamos más foco desde en ahí. que, sí, perdón. No, quería consultarte, porque también en el tipo de clientes, digamos, para ustedes, pues serían, no sé si serían, sí, son clientes, ¿verdad? Sí. Son una agencia. Eh, este tipo de entidades, empresas, a veces se abocan por ejemplo, necesito contratar a determinadas personas, o estoy buscando gente sorda, porque este trabajo me parece más abocado para ellos. Puede ser esto que les pueda pasar, y ustedes entonces entablar desde ese lugar el asesoramiento y decir, bueno, qué se puede hacer y qué no, qué facilidades se le pueden otorgar. Hacemos un poco todo eso. También puede pasar, es decir, nos pueden decir, queremos contratar a alguien sordo, ok, nos puede pasar, pero nosotras no hacemos la empleabilidad, lo que hacemos es asesorar cuáles van a ser las estrategias que esa empresa o esa institución tenga que adoptar para poder emplear a una persona con discapacidad. Y muchas veces van a tener que hacer ajustes que llamamos ajustes razonables. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, nos puede pasar que nos llamen o nos convoquen porque quieren ampliar el público consumidor. Y ahí Sí. nosotras asesoramos en lo que es comunicación accesible. Entonces, por ejemplo, querés llegar a un público más amplio, pero tu página web es accesible. Importante Entonces, eso. desde ese lugar nosotros también trabajamos todo lo que es la comunicación. Por eso es que nos pueden pasar varias cosas. Nos pueden decir, queremos emplear personas con discapacidad, y nosotras ahí hacemos como un análisis de la institución. Y por otro lado es pensar en términos de comunicación externa, hacia el afuera, y si ofrecen o no, o garantizan la accesibilidad. Y esto lo podemos Claro, pensar en cualquier o tal ámbito, vez ¿no? una reunión, tal una capacitación, ¿no? Desde otros lugares, un curso también que sería hacia afuera. Exacto, Exacto, sí, o exacto. muchas veces lo que tiene que ver, como decía Ana, nosotros no nos dedicamos específicamente a la empleabilidad, o sea, no somos agencia o consultora de recursos humanos, sino que Claro. acompañamos estos procesos de gestión de la diversidad desde la comunicación. Entonces, todo lo que tiene que ver con charlas de sensibilización, de concientización, capacitaciones en empresas, en organismos, en instituciones, y que tenga que ver no solamente con adaptar o con ¿no? o pensar estrategias para esas personas con discapacidad que puedan llegar a trabajar en ese lugar, sino también como para que toda la organización esté alineada, ¿no? Para que todos conozcan este modelo social de la discapacidad, para que no tengan, lo que pasa mucho es que hay desconocimiento, y el desconocimiento muchas Claro. veces trae inseguridad, trae temores, y uno por ahí no sabe cómo dirigirse, ¿no? Entonces dice, ay, bueno, ¿qué le digo? Bueno, y por ahí termino no diciendo nada o no ayudando porque no sabe cómo hacerlo. Entonces ahí es donde nosotras decimos, bueno, vamos a romper mitos, derribar como estos prejuicios, que sepan cómo dirigirse, de qué maneras, cómo tratarlos. Digo, y nada, que tengan en cuenta esto, ¿no? Que ante todo es la persona. ¿Cómo lo llamo? Bueno, por su nombre. Digo, son como cuestiones Tal cual, sí. básicas, pero que tienen que ver con eso, ¿no? Porque muchas veces Con el es más grande el desconocimiento, sí. prejuicio o todo este imaginario que hay alrededor ¿no? Que por ahí hace que no fluya, digamos, la comunicación Tal entre, por ahí, cual. no sé, compañeros en un ámbito laboral y demás. Entonces, bueno, nos ocupamos justamente de todo lo que tiene que ver con charlas de sensibilización, concientización, capacitaciones, si es más a largo plazo, estrategias de comunicación, porque también pensándolo, bueno, esto en caso presencial, pero ahora también, bueno, hay grandes desafíos en todo lo que es virtual, ¿no? Pero cómo incluimos a personas con discapacidad en toda la comunicación interna de una organización, ¿sí? Desde una cartelera Claro. que pueda tener también, no sé,
desde braille, que pueda tener código QR, bueno, digo, cómo adaptarlo, a todo lo que tiene que ver con el público externo, que es lo que comentaba Claro. Ana, ¿no? ¿Cómo llegamos, Además a quiénes nos son, dirigimos y de qué forma? claro, y además son muchos, si nosotros volvemos, bueno, volviendo a la presencialidad, son muchísimos los requerimientos, son muchos, pero no imposibles, depende del alcance también de cada empresa y cada entidad, cuando queremos ser abarcativos a todas las personas, pero también existen recursos, ¿no? Recursos, digo, más fáciles, por ejemplo, si pensamos en un piso podotáctil para que un ciego pueda acceder a un lugar, decimos, uy, tenemos que buscar estos pisos y no toda empresa puede, pero tal vez se puede adaptar, ¿no? De cierto modo. En ese caso, ustedes también se encargan de este tipo de sugerencias, de asesoría para la adaptación. Sí, Perfecto, sí, sí, hacemos todo excelente. un diagnóstico porque a veces son cambios re chiquititos. Es decir, una empresa dice, tengo que hacer grandes cambios, tengo que modificar, no sé, toda la distribución de una oficina. No, No, no hace falta. Veamos qué tal- recursos tienen y cómo esos recursos con simples ajustes se pueden resolver. excelente. Sí, Y por otro lado, quería preguntarles si les tocó en algún momento hablar con comunicadores, por ejemplo. Seguramente todos, ¿no? Porque en una empresa, la empresa es comunicadora de por sí. Y quien quiera dar un curso, quien quiera dar una capacitación, no deja de ser comunicador. Entonces, seguramente les hayan consultado cómo comunicar la diversidad, que sería una pregunta tal vez diferente en cuanto a cómo me refiero a, que bueno, es un poco lo que decía Caro, ¿no? Primero está tu nombre y después tu condición, persona con discapacidad, y toda la terminología. Y por otro lado vi que ustedes tienen otros recursos, además de este docu que me mencionaban, y que sí. vamos a pasar, que vamos a ir pasando, también tienen una guía, ¿verdad? Eso vi en sus redes. Sí, el año pasado, cuando explotó toda la situación de la pandemia y aparece COVID en nuestras vidas, nosotros veníamos escuchando una serie de reclamos de distintas organizaciones, porque como contó antes Caro, trabajamos en red con distintas organizaciones que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Lo que nos decían es que recibían en general un destrato o un maltrato a la hora de acercarse a hospitales, y que tenía que ver con esto de que los médicos no sabían primero que fue un contexto de total desconocimiento, ¿no? Todos nos Sí. encontramos frente a un virus desconocido y cómo accionar. Pero sí las personas con discapacidad se encontraron como doblemente vulneradas. Enajenadas, sí. Sí, y con falta de información, y por eso digo, es una especie de maltrato, pero no por maltratar, sino por no saber cómo tratar en Claro, estas sí, sí, sí. situaciones. Esto, Eh, esto te lo entiendo, y por otro lado les quiero comentar algo, mientras le damos el ok acá, les quiero comentar algo con respecto a los profesionales. Es un pequeño aporte que también sirve, ¿no? Dentro de mi función como comunicadora. He hablado con profesionales de este tema, de este mismo tema, ¿no? De dirigirse directamente a la persona, de no dar por sentado que la persona puede ser el asistente, sino que puede ser su pareja, que no necesariamente tiene que ser hombre o mujer, que su sí, orientación sexual, cómo se identifica la persona. O sea que no quita todas esas posibilidades. Y una de las cosas que hemos recibido, por lo menos de los profesionales con los que hemos charlado, es que ellos también se sienten en una situación de cómo está buenísimo que nos cuenten esto y que ustedes también en Trama lo puedan decir, porque nosotros no sabemos bien cómo dirigirnos, no sabemos bien cómo hacer esto, y estaría bárbaro, porque es una de las cosas que sugerimos, eh, así como debate, ¿no? Estaría genial que dentro de la formación médica y de todo el sistema de salud, y de muchos de los sistemas, ojalá, ¿no? Ya si lo podemos ampliar mejor, eh, tengamos como un espacio para la diversidad funcional, para la diversidad sexual,
para entender que la diversidad existe y que una cosa u otra no lleva a que no sé, no tengas una elección diferente o tengas una denominación diferente, y no es, como bien decía Ana, por ahí son pequeñas cositas, ¿no? No son cosas muy difíciles de aprender o de saber, pero son datos que son primordiales, así que la verdad que el trabajo que ustedes hacen, lo agradezco de parte de todas las personas que estamos, a veces dicen en situación de discapacidad, eso es raro, en Sí. situación, pero bueno, sí, tal vez sí. A mí la terminología quizás depende del oído sensible de la persona, pero está bien tener esta denominación de diversidad funcional para entender que hay un modo de mencionarlas y en principio el nombre es lo más fácil. Así que Tal nada, cual. agradezco también desde mi parte como comunicadora y como persona con diversidad funcional el trabajo que ustedes hacen y que puedan también informar a más personas de cómo tratarse justamente y no destratarse y de Sí, generar esta conexión. brevemente comento que ese informe que vos estás mencionando, lo que hicimos fue recopilar información de las distintas organizaciones que en el momento de pandemia hicieron como un tratado de qué cosas necesita una persona con discapacidad, depende del tipo de discapacidad que se necesitan. ¿Qué va a necesitar una persona ciega o con baja visión? ¿Qué va a necesitar una persona sorda, hipoacúsica, etcétera? Nosotros lo que hicimos fue reunir toda esa información, es decir, que no fue una creación de drama, sino que fue una síntesis de todo lo que planteaban las organizaciones. Sí. Y decimos síntesis porque entendíamos que en este contexto era importante que los médicos lo tengan a mano. Es de fácil lectura, se puede compartir por WhatsApp, es algo que podemos tener al alcance, así que quienes entren a nuestras redes, inclusive si lo querés vos también. Comentalas, sí, por favor, ponerlas, comentalas, que nos queda poquito tiempo, así la gente las conoce. Instagram es trama.red, Facebook es La Trama Invisible, también tenemos un LinkedIn que es trama.red, y nuestra página ahora la estamos modificando, es www.trama.red, pero si van a visitar la página dice en construcción, pero la estamos cambiando. Bueno, pero cualquier cosa también nos pueden escribir info@trama.red y les hacemos acercar el manual. El manual es un manual de buenas prácticas en comunicación en tiempos de pandemia. Es cómo tratar a un paciente con COVID que tenga discapacidad. Como entender, depende de la discapacidad, qué va a necesitar específicamente esa persona. Excelente. Exacto. Bueno, chicas, Caro, Ana, millón de gracias. Gracias por haber estado con nosotras, por habernos informado también acerca de esto y que exista agencias de comunicación en diversidad. La verdad que es importantísimo y es fundamental para todos nosotros. Para Sí, toda la comunidad, digo, ¿no? Es importante porque en la entrevista ante nuestro programa anterior, justamente una persona decía que cuando damos accesibilidad, la accesibilidad es para todos, no para una sola persona. Así que eso es súper importante y ustedes la están brindando. Así que mil gracias, Caro, mil gracias, Ana. Bueno, si quieren hacer un cierre ustedes, ya nos queda poquito tiempo. Mil gracias y díganos ustedes lo que quieran. Sí. ¿Alguna frase, algún mensaje? No, más que nada eso, que por un lado la importancia de incorporar estas perspectivas en los espacios de formación, digo, de profesionales de la salud, de comunicadores, de diversos ámbitos, es muy importante y es por lo que estamos trabajando justamente, ¿no? Con trabajadores de la comunicación, trabajadores de la salud, digo, como que sea algo que se vaya volviendo transversal a distintas prácticas profesionales. Eso es como lo más importante, y de eso nos estamos ocupando. Y bueno, y que sin accesibilidad no hay inclusión, digo, y que una es como sí o sí tiene que estar en contacto con la otra, ¿no? Lo que nosotros llamamos la comunicación inclusiva y la comunicación accesible. Sensibilizar y tener las herramientas para comunicarse, como que todo va de la mano. Eso. Tal cual. Chicas, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo grande, que sigan muy bien y gracias por haber estado aquí en Cinta U. Muchas gracias. Gracias a vos.